Les voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a ver el presupuesto de flujos de efectivo. ¿Se ve bien, no? Sí, profesor, se ve. Bueno. Básicamente, yo les diría que sobre el final, y una vez que desarrollamos los demás presupuestos, vamos a hacer el presupuesto de flujos de efectivo para controlar las entradas y salidas de caja y evaluar eventualmente nuestras necesidades de efectivo y cómo aprovechar los momentos en que podemos tener excedente de efectivo. Básicamente, entonces, el presupuesto de efectivo, de flujos de efectivo que vamos a armar por lo percibido, consta de dos partes. Por un lado, los flujos de entrada, o sea, los ingresos de efectivo planificados, y por otro lado, los flujos de salida, los desembolsos de efectivo planificados. Voy a tener que definir, cuando armo el presupuesto de efectivo, también un saldo inicial de efectivo, que también va a ser un dato estimado, pero con el que va a comenzar el desarrollo del presupuesto de flujo de efectivo. Y también voy a tener que estimar un saldo final deseado, un saldo mínimo deseado, de la misma manera que hacíamos con los presupuestos de producción o con los presupuestos de materiales. Definir como una existencia final, una especie de saldo final para eventualidades, para posibles eventualidades, para caso de que, bueno, la situación real pueda ser distinta de la presupuestada. Y lo que vamos a identificar en el presupuesto de flujos de efectivo es la existencia de déficits que necesitemos financiar, o bien la existencia de superávit, donde vamos a tener que determinar o planificar cómo vamos a invertir el efectivo excedente para utilizarlo rentablemente. Entonces, otra de las cuestiones importantes son los términos. Cuando hablamos de lo percibido, hablamos de presupuesto de flujos de efectivo, hablamos de déficit o superávit. Acá no hablamos de resultados positivos o negativos, de ingresos o gastos. Desde el punto de vista financiero, estrictamente financiero, hablamos de déficit o superávit. Lo que nos va a importar en el presupuesto de efectivo son los importes y los tiempos de entradas y salidas de efectivo. Como dijimos, normalmente este presupuesto, si bien de alguna manera nos permite armar uno de los estados contables proyectados, que es el estado de flujo de efectivos proyectado, es el primero de los estados proyectados que armamos, pero lo armamos después de confeccionar el resto de los presupuestos, porque básicamente la definición de los ingresos y entradas y salidas de caja, ingresos y egresos de caja, dependen de los demás presupuestos, dependen de nuestras cobranzas y demás ingresos que podamos tener, depende de los egresos que debamos efectuar por compras, por pago de mano de obra, por pago de costos y gastos, los ingresos que podemos tener por financiamiento y los egresos por pago de deudas, la eventual política de aumento de capital o de distribución de dividendos eventuales, y todo lo que tiene que ver con el presupuesto de inversión y los ingresos y salidas de efectivo previstos en esos presupuestos de desembolso de capital. Entonces, básicamente, y aún siendo repetitivos, los principales propósitos del presupuesto de efectivo son determinar la probable posición de caja al fin de cada periodo
identificar superávits o déficit de efectivo por periodos y en función de esos superávits o déficits, identificar las oportunidades de inversión o de excedentes o necesidades de financiamiento eventuales. Obviamente a través del presupuesto de efectivo coordinamos el conjunto de todos los demás presupuestos. Depende un poco de todos los demás presupuestos, de todo lo que hablamos. Y por eso lo confeccionamos al final y una vez desarrollados los demás presupuestos. Los horizontes de tiempo para este presupuesto de flujos de efectivo, vamos a tener un horizonte de largo plazo, vamos a hablar de grandes números, en general anuales, coordinado con el plan estratégico de utilidades y los proyectos de desembolso de capital. Un horizonte de corto plazo coordinado con el presupuesto táctico, o sea, coincidente con el ejercicio anual, y es el que nos permite desembocar en el estado de flujos de efectivo proyectado. Y también analizamos en este presupuesto de flujo de efectivo el horizonte inmediato, o sea, a partir de este presupuesto vamos a estimar, controlar y administrar los flujos de entradas y salidas de efectivo sobre una base diaria, o sea, si bien lo hacemos desde el punto de vista mensual, vamos a cuidar que incluso dentro del periodo mensual no tengamos déficits ni superávits, o por lo menos vamos a estimar y a tratar de cuidar que durante el transcurso del periodo, cada periodo mensual no existan déficits ni superávits. Para desarrollar este presupuesto de flujo de efectivo tenemos dos métodos, de la misma manera que para desarrollar el presupuesto de flujo de efectivo, el presupuesto de flujo de efectivo no proyectado, sino referido a la información histórica. El método de ingresos y desembolsos de efectivo, o sea, el método directo, y el método de la contabilidad o estado de resultados, que sería el método indirecto. La propuesta desde el punto de vista doctrinario y desde el punto de vista de nuestra materia es armar el presupuesto de flujo de efectivo, por lo menos en lo que se vincula con el presupuesto táctico, con el presupuesto anual, con el presupuesto de corto plazo, a través del método de ingresos y desembolsos de efectivo, o sea, a través del método directo. Y eventualmente usar el método indirecto para, por ejemplo, desarrollar los números anuales o los presupuestos anuales vinculados a los planes estratégicos. Pero la propuesta doctrinaria y de la práctica para que realmente revista utilidad el presupuesto de flujo de efectivo es armarlo en función al conjunto de ingresos y egresos previstos. Para poder armar este método de ingresos y desembolsos de efectivo por el método directo, tengo que calcular que lo que ya estimé a partir de los demás presupuestos, los flujos de entrada de efectivo, por ventas, cobranzas, o sea, esencialmente cobranza de las ventas, de intereses y de venta de cualquier otro bien y cualquier otro ingreso, los flujos de salida por cualquier tipo de pago de costo, gasto, adiciones de capital, pago de deudas, dividendos, pago de impuestos o cualquier conjunto de egresos que podamos haber previsto. No es complicado armarlo porque ya tenemos esencialmente la mayor parte de los datos que obtenemos de los demás presupuestos. En cuanto a la estructura que habitualmente utilizamos para armar este presupuesto de flujo de efectivo, ustedes lo vieron seguramente en los casos prácticos. Arrancamos con el saldo inicial de caja para todo el periodo presupuestal es un dato estimado. Acá estamos hablando del presupuesto de efectivo vinculado al plan táctico, al presupuesto de corto plazo, al presupuesto anual. Arrancamos con el saldo inicial, después determinamos todos los ingresos previstos, el conjunto de ingresos previstos por cualquier motivo, y eso determina el efectivo disponible. Después determinamos el conjunto de egresos que tenemos previsto en cada uno de los periodos.
Definimos después el saldo mínimo deseado, o sea, lo que habíamos hablado en cuanto a la existencia final de efectivo para cubrir eventualidades. La suma de los egresos y el saldo mínimo deseado nos daría el efectivo necesario para cada periodo. El saldo inicial más los ingresos determinan el efectivo disponible. El total de egresos más el saldo mínimo deseado determinan el efectivo necesario. La diferencia entre el efectivo disponible y el necesario determina nuestra necesidad de financiamiento. O sea, la necesidad de cubrirnos si el necesario es superior al disponible, de conseguir algún financiamiento para solucionar ese déficit, o bien la posibilidad incluso de pagar ese financiamiento, de devolverlo, cuando el disponible supera el necesario, cuando tenemos posibilidades de devolverlo. El saldo final de caja lo vamos a determinar siempre, que a su vez va a ser el saldo inicial del periodo siguiente, lo vamos a determinar como el efectivo disponible, o sea, el inicial más los ingresos, más o menos el financiamiento, o sea, sumándole lo que ingresa por financiamiento, restándole lo que pagamos por haber devuelto en el periodo capital e intereses vinculados con ese financiamiento, y menos los egresos. O sea, el disponible más o menos el financiamiento y menos los egresos me permiten determinar el saldo final de caja de cada periodo, que va a ser el saldo inicial para el periodo siguiente, de efectivo en el conjunto. En cuanto al método indirecto, bueno, esto es bastante similar al trabajo que desarrollan o que desarrollamos para armar los estados contables vinculados a la información histórica. Partimos de la utilidad neta planificada, ajustamos con partidas no erogables, por ejemplo, deducimos las amortizaciones, o consideramos las amortizaciones justamente, que no son egresos de efectivo, para después identificar las variaciones en el efectivo y en algunos casos determinar en forma directa las inversiones y las financiaciones. El método es más sencillo, es más fácil de trabajar con este método, pero no nos da demasiada información. Y si nosotros trabajamos bien, hicimos un presupuesto adecuadamente, siempre nos va a convenir trabajar con método directo. Ustedes van a ver en la bibliografía que les habla del control de la posición de efectivo. Y básicamente la posición de efectivo se controla a partir de la planificación de todos los flujos de ingresos y egresos de largo y corto plazo, la proyección mensual de la posición de caja, y para el periodo siguiente incluso la evaluación diaria, como para que dentro de cada periodo mensual no nos encontremos con problemas de déficit circunstanciales. ¿Cómo podemos mejorar el flujo de efectivo? Bueno, básicamente podemos acelerar las cobranzas. Si alguna situación de déficit pudimos cubrirla acelerando el proceso de cobranzas, por ejemplo, otorgando algún beneficio o alguna especie de descuento por cobros anticipados, retardando los pagos, o sea, difiriendo los pagos, evaluando en cada caso el costo de tal diferimento, y bueno, y definiendo adecuadamente cómo vamos a invertir los fondos ociosos en casos de superávit. Esto es lo más importante respecto al presupuesto de flujo de efectivo. La idea es que una vez elaborado el presupuesto de flujos de efectivo, estamos en condiciones de elaborar el resto de los estados contables proyectados, o sea, el estado de resultados proyectado. Ya tenemos todos los datos, incluso del flujo de efectivo vamos a obtener el dato de los intereses eventuales que debiéramos pagar por el financiamiento, el estado de situación patrimonial proyectado,
Y eventualmente, aunque no nos va a dar demasiado, no va a ser demasiado útil para la toma de decisiones, pero sí si queremos hacer una presentación de estados contables proyectados, el estado de evolución del patrimonio neto proyectado. En realidad, la idea es que el presupuesto, o el objetivo es que podamos terminar el presupuesto con un estado de resultados proyectado, un estado de situación patrimonial proyectado, el estado de flujo de efectivo proyectado y el estado de evolución del patrimonio neto proyectado, o sea, los 4 estados contables obligatorios y su proyección. El orden habitual en que se arman estos estados contables proyectados es arrancar con el presupuesto de flujo de efectivo, continuar con el estado de resultados proyectado, después el estado patrimonial proyectado, y eventualmente armar el estado de evolución del patrimonio neto proyectado. ¿Cuál es entonces la mejor manera de armar estados contables proyectados? Esencialmente, trabajar con el presupuesto de la manera en que lo comentamos durante la cursada, o por lo menos con el enfoque que ustedes vieron en la bibliografía de Welsh, o que están viendo en la bibliografía de Welsh. O sea, a partir de la definición de cada uno de los presupuestos, del armado de cada uno de los presupuestos y la estimación de cada uno de los ingresos y egresos. Hay alguna bibliografía que yo se las voy a mencionar, después se las voy a incluir en el chat, fundamentalmente de los autores Viegas y Pérez, Juan Carlos Viegas y José Orlando Pérez, una bibliografía que se refiere a confección de estados financieros prospectivos y control de auditoría, que nos habla un poco sobre cómo armar estados contables proyectados por procesos abreviados o con procedimientos abreviados, y un poco nos habla también de cómo haríamos auditoría sobre estados proyectados. Ustedes saben que los estados proyectados no son estados contables obligatorios. Es opcional para las empresas armar estados contables proyectados. No existe obligación de presentar los estados proyectados a terceros, no obstante sería una información muy útil para terceros contar con los estados contables proyectados de cualquier empresa. Piensen en cualquier inversor, piensen en cualquier entidad financiera que puede otorgar financiamiento, bueno, las entidades públicas también, para tratar de estimar la situación de la empresa en el futuro. El tema es que, más allá de que no necesitan conocer o no lo vamos a preguntar o no es un tema obligatorio para la toma de exámenes finales, que ustedes conozcan los procedimientos abreviados para la elaboración de estados contables proyectados, que básicamente lo que proponen estos autores son diferentes modelos que a partir de diferentes variables, de grupos de variables, partiendo de los estados contables actuales, determinan o permiten armar los estados contables proyectados sin armar todo un proceso presupuestario como el que comentamos hasta ahora. La idea, o por lo menos la propuesta de la cátedra, es armar los estados contables proyectados después de armar todo este proceso presupuestario. Por eso es que, si bien la bibliografía la damos y queda a disposición, tratar de no trabajar de esa manera, o sea, con modelos de simulación que permiten armar estados proyectados a partir de la evolución solamente de algunas variables, sino armar el conjunto de presupuestos de la manera en que lo desarrollamos acá. Los estados contables proyectados son muy importantes, serían muy importantes que una empresa pudiera elaborarlos e incluso poder presentarlos. A veces pueden ser muy útiles para eventuales participaciones en negocios conjuntos con otras empresas, o eventualmente para determinar el valor de la empresa y la capacidad de generar ingresos futuros. Y son muy importantes porque, en definitiva, los estados contables reflejan la imagen patrimonial, económica y financiera de la empresa frente a terceros. Lo que puedo proyectar como los resultados de mi gestión, la evolución financiera de mi gestión, la evolución patrimonial, de alguna manera refleja la imagen que voy a mostrar a terceros. Y muchas decisiones
directas que toman las empresas están vinculadas a los estados contables. Por ejemplo, la estimación del impuesto a las ganancias a pagar, la eventual y posible distribución de utilidades a los propietarios. Estas cuestiones se definen en base a los números que surgen de los estados contables, o sea, también a esos efectos y desde el punto de vista de la toma de decisiones, es muy útil la confección de estados contables proyectados. Después les voy a dejar este material también, como les he dejado lo anterior, en el AU24. Ahora bien, uno de los temas es, nosotros dijimos, los estados contables proyectados no son una información obligatoria que deba presentar a terceros. Hoy en día la obligación que tienen prácticamente todas las empresas es presentar los estados contables comparativos con los del ejercicio anterior. Tal vez sería ideal armar un presupuesto e incluso que los estados contables incluyan en cada periodo la comparación entre los datos reales y los datos presupuestados. Hoy en día solamente se exige un presupuesto, pero una especie de modelo de presupuesto muy sencillo, que normalmente no se trabaja concienzudamente en su elaboración para las organizaciones sin fines de lucro, pero no para las empresas en general. La confección de los estados contables proyectados siempre es responsabilidad del ente emisor, y acá vamos a trabajar un poco, si hiciéramos auditorías sobre estados proyectados, sobre estados contables proyectados, cuáles son las cuestiones que debiéramos considerar. La confección de los estados contables proyectados entonces es responsabilidad del ente emisor. Debe surgir de esos estados contables proyectados, por ejemplo, si existiera alguna intención de liquidar a la empresa, de terminar o cesar con alguna de las actividades que la empresa está desarrollando, si existe alguna incertidumbre importante respecto a lo que va a hacer la empresa, y lo que debiera armar cada ente que confecciona estados contables proyectados, que un poco tiene que ver, y es lo que se confecciona cada vez que se arma, que la empresa desarrolla su plan estratégico y su presupuesto táctico, es el conjunto de hipótesis y supuestos hipotéticos que se proyectan para el futuro, lo que tiene que ver con las condiciones generales del contexto, las diferentes políticas o premisas definidas por la propia empresa. Entonces, y esto es importante, si nosotros como profesionales quisiéramos auditar estados contables proyectados, nosotros sabemos que la empresa es la que emite los estados contables proyectados y también la que define, normalmente la normativa lo denomina así, las hipótesis y supuestos hipotéticos vinculados con las condiciones generales del contexto y las políticas generales de la empresa, las políticas y premisas definidas por la empresa, que van a definir la actuación de la empresa en el futuro, o sea, o que van a, en cierta forma y entre comillas, condicionar las posibilidades de la empresa en el futuro. Ese escenario, o sea, la definición de ese escenario a través de las hipótesis y supuestos hipotéticos, debiera contemplar todo el conjunto de riesgos que la entidad pudiera enfrentar y que va a llevar a la entidad a determinar los estados contables proyectados. ¿Cuáles son los objetivos principales para la emisión de estados contables proyectados? ¿O qué puede evaluar un usuario cuando tiene acceso a los estados contables proyectados de una empresa? Bueno, supongamos que fuera una entidad financiera o cualquier persona, un inversor, puede analizar la capacidad de pago de la empresa, puede analizar su solvencia, su capacidad de generar fondos, pero tal vez una empresa que quiere un análisis conjunto puede analizar la rentabilidad, las características y riesgos generales del negocio, ofrece mayor calidad informativa,
que los estados contables históricos. Es un valor agregado importante que una empresa pueda emitir estados contables proyectados. Reduce el riesgo a los usuarios externos. De alguna manera va a plantearse ese escenario o esos estados contables proyectados en base a un conjunto, a un escenario probable definido por ese conjunto de hipótesis y supuestos hipotéticos. Eso me va a permitir evaluar a priori qué pudiera pasar o cómo pudieran evolucionar esos estados contables proyectados si esas hipótesis o supuestos hipotéticos fueran diferentes. Si yo tuviera que trabajar en la auditoría sobre estados contables proyectados, un poco es lo que van a ver con estos autores, o lo que les comento de estos autores, pero esto es lo central. ¿Qué cosas se evaluaría? Supongamos que nosotros como profesionales en ciencias económicas, como contadores, tenemos que hacer auditoría sobre estados contables proyectados. Básicamente, lo primero que evaluaríamos es si las normas contables se aplican de manera uniforme, y en realidad los estados contables proyectados debieran aplicar el mismo tipo de normativa que los estados contables históricos. O sea, desde el punto de vista de la normativa contable a aplicar, no tendríamos demasiadas dificultades. Pero no alcanza con evaluar si los estados contables presentan información razonable únicamente en base a la aplicación de las normas contables. Debiéramos definir también si la información que ofrecen es razonable de acuerdo a las hipótesis y supuestos hipotéticos proyectados por el emisor. O sea, el emisor nos va a facilitar los estados contables históricos, el conjunto de hipótesis y supuestos hipotéticos que definen el escenario y lo que la empresa va a hacer en función a ese escenario, y los estados contables proyectados. Nosotros vamos a tener que opinar sobre si es razonable que la empresa pueda llegar a esa situación proyectada que nos muestran los estados contables proyectados, de acuerdo a las hipótesis y supuestos hipotéticos proyectados por el emisor. O sea, si el emisor nos dice, bueno, tenemos una previsión, por ejemplo, de crecimiento de la actividad económica por un aumento del PBI en el país del 30%, un crecimiento en el poder adquisitivo de nuestros clientes objetivo, estimado también en el 30%, entonces vamos a desarrollar una política agresiva de expansión con mucha inversión en comunicación, nuestras ventas van a crecer un 50%. Bueno, lo que vamos a tener que plantearnos es si en base al escenario planteado siempre por el emisor, los estados contables proyectados van a mostrar información razonable. O sea, si es posible que la empresa llegue a conseguir los números planteados en los estados contables proyectados en base a las hipótesis y supuestos hipotéticos proyectados por el emisor. Y esto lo hablamos cuando en realidad el emisor no tiene armado, no desarrolla un proceso presupuestario o no nos exhibe el conjunto del presupuesto. Porque si armó todo un presupuesto de la manera en que nosotros estamos comentando todo esto, y esto surge de un presupuesto elaborado, armado y completo, y los estados contables no son otra cosa que el producto final de todo ese proceso presupuestario, ese presupuesto táctico, entonces directamente vamos a tener muchos elementos de juicio adicionales, además de estas hipótesis y supuestos hipotéticos. Acá estamos planteando el caso de que solamente nos plantea las hipótesis y supuestos hipotéticos del escenario. Ahora, hay otro elemento y otra cuestión que, si bien hoy la normativa no lo está previendo, va a ser importante o sobre el cual va a ser importante que nosotros también opinemos, que tiene que ver con la razonabilidad, no solo de si la información de los estados proyectados es alcanzable en base a las hipótesis y supuestos hipotéticos, sino también sobre la razonabilidad de las propias hipótesis y supuestos hipotéticos proyectados por el emisor.
Porque si el emisor nos plantea hipótesis y supuestos hipotéticos basados con esa expansión, por ejemplo, un supuesto crecimiento del PBI del 30%, del ingreso personal del 30%, bueno, y esto lo plantea para los próximos 2 años, pudiéramos pensar en realidad que no son razonables esas hipótesis y supuestos hipotéticos, más allá de que pudieran los números alcanzarse si se diera esa situación. Nosotros debiéramos opinar entonces también si las hipótesis y supuestos hipotéticos proyectados por el emisor resultan razonables. Yo considero que nosotros debiéramos opinar también, o debiéramos tener alguna manera de opinar, sobre la razonabilidad, y más allá de no ser especialistas, de las hipótesis y supuestos hipotéticos proyectados por el emisor. O sea, ¿qué cosas debiéramos considerar para exponer nuestra opinión respecto a la razonabilidad de los estados contables proyectados? Primero, si se aplican las normas contables adecuadamente, para que la información sea razonable. Segundo, si la información que ofrecen los estados contables proyectados es razonable, o sea, se puede alcanzar en base a las hipótesis y supuestos hipotéticos planteados por el emisor. A veces la normativa se limita a eso, pero yo creo que tendríamos que agregar e incluir también en nuestra opinión, si hablamos de estados contables proyectados, alguna consideración respecto a la razonabilidad de los hipótesis y supuestos hipotéticos proyectados por el emisor, porque de alguna manera eso también es clave para la definición de los números finales que se van a volcar en los estados contables proyectados. Tenemos un dato adicional, un elemento adicional, que es importante considerar, sobre todo en situaciones como la que estamos viviendo en el país hoy, que tiene que ver con cómo hacemos para hacer nuestras estimaciones y proyecciones en un contexto inflacionario. Y la realidad es que el problema se plantea fundamentalmente por la distorsión en los precios relativos. Lo que quiero decirles es que no sería un gran problema la estimación en un contexto inflacionario donde el conjunto de todos los precios y costos de la economía en general evolucionan de la misma manera. Si todo evolucionara igual, no sería un problema demasiado grande, ni siquiera desde el punto de vista informativo. El problema surge cuando durante el proceso no todos los precios se comportan de la misma manera, o sea, los precios relativos evolucionan de manera diferente. Yo sé que ustedes trabajan en la parte práctica, hacen algún trabajo sobre presupuesto, presupuesto con inflación, donde estiman directamente los valores en base a la inflación estimada, pero eso parcial, lo hacen sobre algún aspecto nada más del presupuesto. Creo que es alguno de lo que tiene que ver con los costos de mano de obra. O sea, trabajan directamente considerando los números, incluyendo la inflación estimada, y eso es lo que van a comparar después con la situación real. Hay otra manera de trabajar que es en moneda constante de base. Yo les voy a mostrar ahora un cuadrito, les voy a compartir pantalla otra vez. ¿Lo llegan a ver? Sí, profesor, se ve. Bueno, esto se los voy a agregar también en el AU24, porque me parece que puede ser útil para que vean el armado y está, digamos, confeccionado como proyecto de inversión, con lo cual también es un posible repaso para de la técnica de evaluación de proyectos.
y nos da una idea más acabada respecto a las distorsiones que se pueden producir en los precios relativos en un contexto inflacionario, que es lo que a nosotros esencialmente nos va a afectar. La empresa Sol Naciente S.A. se encuentra en un proceso de adecuación de sus recursos a los cambios en las modalidades operativas del mercado. Con tal motivo, piensa tomar una serie de decisiones sobre su local de ventas en la calle Tronador en la ciudad de Rosario. Sin embargo, antes de tomar alguna medida, desea evaluar la conveniencia de introducción de los cambios planeados. Las acciones a realizar serían las siguientes, y acá estamos hablando de una especie de proyecto de inversión. Adquisición de bienes de uso por 20.000, lo que sería en el momento, con una vida útil estimada de 10 años. Capacitación y entrenamiento de 5 empleados actuales, categoría A. El costo de capacitación y entrenamiento se estima en 3.000, o sea, también sería una erogación en el momento cero. Prescindencia de 2 empleados, categoría B, los que serían destinados a los depósitos centrales de la empresa. Sus sueldos anuales totales, incluyendo cargas sociales y adicionales, ascienden a 5.000. Acá estamos hablando de un área de responsabilidad dentro de la empresa y tenemos que la empresa necesita que estos 2 empleados pasen a otro sector, con lo cual la empresa dejaría de contratarlos y estamos hablando de que no existe ningún costo adicional para pagar indemnizaciones ni nada. Simplemente estos 2 empleados pueden cambiar de sector dentro de la empresa y sin ningún problema para el sector. El sector se ahorraría esto si plantea el desarrollo de esta idea, porque los 2 empleados puede asignarlos al nuevo sector. La empresa los reasignaría. Tendría que contratar, si adquiere estos bienes de uso, un jefe de sector. Se estima abonar un sueldo anual total, incluidas cargas sociales y adicionales, de 5.500 pesos. Se devolverán los equipos que actualmente la empresa alquila por 3.600 anuales. Y acá estamos hablando de equipos importados, que la empresa está alquilando hoy, todo el equipamiento es importado, con una especie de leasing, donde en realidad lo que está pagando depende de la evolución del costo del equipo. Es un porcentaje del valor del equipo, y si el valor del equipo que evoluciona respecto al costo de este equipamiento aumentara, este valor aumentaría. Hoy es de 3.600 pesos anuales. Se estima que los cambios a introducir producirán efectos por 4 años. Dada la específica actividad que se está considerando, se estima que los bienes de uso no podrán destinarse posteriormente a otra actividad ni venderse a precios que no sean despreciables. Los beneficios a obtener serían los siguientes: cuantificables, incremento en las ventas, estamos suponiendo o asimilándolas a ingresos. La contribución marginal es del 40%, o sea que el ingreso va a ser la diferencia entre las ventas y los costos variables, o sea, el 40% de estos valores, de 5.000 en el año 1, 6.500 en el año 2, 7.800 y 9.000. Esto si compramos, si trabajamos con el nuevo equipo. Otros beneficios no cuantificables serían proyección de mejor imagen de la empresa hacia el exterior, una notoria mejora en el servicio proporcionado al cliente, a través de una mejor atención, más una reducción importante en el tiempo medio de espera. Tengan presente que a nosotros no nos importan, desde el punto de vista del análisis informativo que vamos a desarrollar, estos aspectos no cuantificables, sino en la manera en que estos aspectos se traducen justamente a números. Ahora, tenemos una estimación de la evolución de precios específicos. O sea, vamos a suponer que en esta economía se va a venir un proceso devaluatorio muy importante, se va a generar una devaluación muy importante, y que va a haber una evolución en los precios específicos relativos de la siguiente manera, en cada uno de los próximos 4 años. Estamos suponiendo que los sueldos no van a evolucionar nada en el año 0, se van a mantener igual, van a crecer un 50% en el año 1, un 15%, un 50% en el año 2, un 15% en el año 3 y un 10% en el año 4. ¿Cómo se da esta evolución? En el año 1 nada, en el año 2 es el índice de precio al consumidor más un plus, en el año 3 y en el año 4 lo mismo, van a evolucionar supuestamente lo mismo que el índice de precios al consumidor. ¿Qué pasa con el equipamiento que es importado? En el año 1, con la gran devaluación que se va a producir estimativamente, van a crecer los costos del equipamiento un 70%, que en realidad, fíjense, si vemos en la explicación, es el 70% de lo que va a crecer el dólar.
En el año 2, el año 3 y el año 4 van a evolucionar igual que se supone va a evolucionar el tipo de cambio. 30% en el año 2, 20% en el año 3 y 10% en el año 4. El precio de venta de la empresa, que va a determinar un poco las variaciones en los ingresos, estamos estimando que estas variaciones en los ingresos dependen del precio de venta y que se mantiene la misma contribución marginal, van a evolucionar un 25% en el año 1, un 15% en el año 2, un 10% en el año 3 y un 8% en el año 4. Y los precios mayoristas, que en realidad lo que nos marcan en general es el nivel general de precios de la economía, o sea, la manera en que ajustamos el indicador que se tiene en cuenta para determinar en general el nivel general de precios de la economía, se supone que va a evolucionar un 30% en el año 1, un 10% en el año 2, un 8% en el año 3 y un 5% en el año 4. Como estamos hablando en este caso de un área de responsabilidad en particular y de los cambios en un área, no nos planteamos lo que va a pasar con el impuesto a las ganancias, con la amortización de los equipos y el efecto en el impuesto a las ganancias. Es para simplificar. Lo que nos interesa acá fundamentalmente es qué va a pasar si a este sector en particular le convienen los cambios, considerando la evolución en los precios relativos en este contexto inflacionario, donde los sueldos evolucionan de una manera, el equipamiento de otra, el precio de venta que la empresa puede aplicar a los consumidores de otra, y el nivel general de precios de otra. Dice, además, con motivo de los incrementos, esto es importante tenerlo en cuenta, se estima que desde el punto de vista físico, la demanda caerá un 10% durante el primer año y por ende también las utilidades inicialmente previstas, o sea, los ingresos previstos van a caer un 10%. Piensen que en el primer año la evolución de los sueldos se estima en 0 y la del precio de venta un 25%. Se solicita entonces desplegar en el tiempo los flujos de fondos positivos, negativos y netos, tanto en moneda del presente como en moneda constante de base. Evaluar la conveniencia de adoptar el proyecto presentado calculando rendimientos y retorno de la inversión a través de tasa interna de retorno, valor actual neto, periodo de recupero. De todas maneras, lo importante acá es trabajar en moneda constante de base. Ustedes no trabajan, en el caso de la práctica y de lo que ven en la guía de trabajos prácticos, no trabajan con moneda constante de base. Trabaja con un presupuesto al que le incluyen en los valores la inflación estimada. Otra de las maneras de trabajar sería en moneda constante de base. Y vamos a ver cómo se trabajaría en moneda constante de base. Vamos a ver cuál sería la solución de este caso para tener una idea de cómo se trabaja o cómo debiéramos trabajar en moneda constante de base. ¿Se ve? Sí, profesor, se ve. Bueno, fíjense si yo trabajara con sin eventuales cambios, o sea, en un contexto que no tiene inflación. Yo tendría en el año 0 una inversión inicial por compra de bienes de uso de 20.000 y por capacitación de empleados de 3.000, tendría un egreso inicial de 23.000. Mis ingresos derivados de este proyecto, ingresos y egresos, son la prescindencia de los empleados B, o sea, es un ahorro de costos, me ahorro los costos porque no les pagaría a estos empleados que pasarían a otro sector de la empresa por 5.000 pesos en cada año. Tendría que contratar un jefe de sector, que incluido todos los costos laborales me costarían 5.500, sería un egreso adicional para cada periodo. La devolución de los equipos en leasing me ahorraría los 3.600, estoy comprando el equipo nuevo, me ahorro los 3.600, y los mayores ingresos que estarán dados por la contribución marginal
sobre el valor, el incremento de las ventas estimados, calculo la contribución marginal y por eso determino los ingresos anuales, van a ser 2.000, 2.600, 3.120, 3.600. Lo cual me da 5.100 de ingresos adicionales, ingresos netos adicionales el año 1, 5.700 el año 2, 6.220 y 6.700 en el 3 y 4. Si yo calculo el VAN aplicando una tasa de descuento, supongamos que la tasa de costo de oportunidad o de costo de capital fuera del 10%, fíjense que el VAN me da negativo, 4.403,52. Y en realidad, si calculo la tasa interna de retorno del proyecto, me da menos del 2% este proyecto, con lo cual debiera desistir de encarar este proyecto. Ahora bien, ¿qué pasa si consideramos la evolución en los precios relativos? Fíjense que acá tienen el detalle de la evolución, por un lado de los sueldos, por otro lado del equipamiento, los precios de venta y los precios mayoristas. Yo sé que los sueldos tienen una evolución del 0, del 50, del 15 y del 10 en cada uno de los años. Lo que puedo ir es haciendo la evolución acumulada. En el año 1 el acumulado es 0, en el año 2 es 50, son los 50 del año 2. En el año 3 la suma de los 50 y los 15 son 72,5, y en el año 4 los 50 más los 15 más los 10 son los 89,8. ¿Cómo hago este cálculo en cada caso? Y en realidad, por ejemplo, este 72,5 llego multiplicando 1 más el acumulado hasta el año 2 por 1 más el acumulado en el año que corresponde, en el año 3, menos 1 por 100. En todos los casos tengo la manera 1 más C25, o sea, donde está más el 50%, por 1 más F24 más el 15%, menos 1%. Esta es la formulita que tengo acá arriba. Es muy fácil determinar entonces o ir acumulando para cada periodo el total de la evolución del índice. Para los sueldos sería 0, 50, 72 y 89,8. Para el equipamiento era 70 el primer año, 30, 20, 10, va a ser 70 el primer año, 100 de la misma manera, o calculado de la misma manera, 121% el año 2, la suma del 70 más 30, a más un 20 me da 165,2 y más un 10, 191,7 es la que va a evolucionar el costo del equipamiento importado. Los precios de venta de la empresa van a evolucionar 25, 15, 18, con lo cual la evolución total es 25, 43,8, 58,1 y 70,8. Y la evolución general, que habitualmente el indicador que se toma para medir el nivel general de precios desde el punto de vista económico es el de precios mayoristas nivel general, que evoluciona 30, 10, 8 y 5, va a evolucionar 30, 43, 54 y 62,2. ¿Cómo trabajo en moneda constante de base? Bueno, lo que tengo armado acá es el mismo enfoque de evaluación de proyectos, pero en moneda constante de base. Ustedes seguramente vieron en la introducción teórica, cuando vieron el presupuesto por inflación, que cuando trabajo en moneda de base, moneda constante de base, lo que tengo es que deflacionar para trasladar toda la moneda de base, pero tengo que tener en cuenta en cada caso los precios específicos o relativos. O sea, para deflacionar, yo voy a multiplicar el valor que corresponde por el indicador específico y dividirlo por el indicador general, por el nivel general de precio, porque a mí lo que me va a interesar es la distorsión y la variación en el precio relativo. O sea, en cuánto varía ese concepto que estoy analizando respecto al nivel general. ¿Cómo quedaría el enfoque financiero en moneda constante de base? Vamos a analizarlo. Acá tendríamos lo mismo, el egreso inicial es en el momento 0, 23, 23.000 sería el egreso inicial. Pero ¿qué pasa con la prescindencia de los empleados? Este valor que era de 5.000, en moneda constante de base se transforma este ahorro de costos en 3.846. ¿Por qué? Básicamente. Bueno, fíjense que acá lo tengo de alguna manera, acá tienen la fórmula en cada caso para ver cómo se calcula, pero es muy simple. Sería 5.000, en este caso sería por 1 más la evolución en el indicador específico, y el indicador específico de los sueldos es 0, o sea, por 1, dividido la evolución del nivel general, que es
por 1 más la evolución del nivel general, dividido 1,3. Ese valor, entonces 5.000 por 1 dividido 1,3 me da 3.846. Este 5.245, que sería también el 5.000 inicial, ¿cómo lo calculo en el año 2? Sería 5.000 por 1.5, o sea, por 1 más el indicador específico, dividido 1.43, que sería el indicador del nivel general de precios. 5.000 por 1.5 dividido 1.43, me da 5.245. Fíjense que esos 5.000 iniciales en moneda constante serían un ingreso adicional en el primer periodo de 3.846 nada más, porque si yo me hubiera quedado con los empleados, como el nivel general de precios hubiera crecido un 30% y el sueldo nada, es como que en realidad le hubiera pagado menos a los empleados en valores reales. Ahora, en el 2, 3 y 4 les hubiera pagado más, porque fíjense que estamos hablando que la evolución de los sueldos va a ser 50, 15 y 10, o sea, 50, 72,5 y 89,8, cuando el nivel general es 43, 54,4, 62,2. Van a recuperarse. Entonces, en los periodos siguientes, en realidad, mi ingreso es superior, porque en valores reales les hubiera pagado más que los 5.000 del momento actual. El jefe de sector, lo mismo. Estamos hablando de los 5.500 iniciales, pero también sufren la misma evolución de indicador específico de los sueldos. Y entonces, en ese caso, el egreso inicial va a ser menor a los 5.500 esperados por el mismo motivo, pero mayor y superior en los meses siguientes, 5.769, 6.143, 6.436. ¿Qué pasa en el caso de los equipos en leasing? Bueno, acá en el caso de los equipos en leasing, el tema es que recuerdan que ese valor del leasing estaba afectado, aunque no lo dice claramente el planteo, esto se los aclaro yo, estaba afectado por el precio del equipamiento que tiene que ver con este valor del equipamiento. Se iba a aumentar en la medida que aumente el valor del equipo. Fíjense cuál sería el ahorro de los 3.600 que en valores, si no existiera inflación, hubiera debido seguir pagando por el leasing de los equipos. En el año 1, ese es 3.600, acá lo tengo, tendría que multiplicarlo por 1.7, por 1 más el específico del periodo del año 1 del equipamiento, dividido 1.3, y me da 4.708. En el año 2 tendríamos que multiplicar el específico, el que se los 3.600, por 1 más 121%. Fíjense que acá el acumulado en el año 2 es 121%, o sea, por 2,21, dividido 1,43, 1 más el acumulado en el año 2 del equipo del leasing, que es 1,43. Acá tengo los cálculos, pero además en cada caso tienen los cálculos de dónde salen los valores. O sea, siempre multiplico por 1 más el acumulado del indicador específico relativo dividido por el acumulado a nivel general. Fíjense que los 3.600 de leasing, en realidad para mí son un ahorro mucho más grande, por la evolución justamente que sufre el precio de este equipo importado. Hubiera tenido que pagar 4.708, 5.564, 6.182 y 6.476 en valores de base, en moneda constante de base. Y en cuanto a los mayores ingresos, estos mayores ingresos que eran 2.000, 2.600, 3.120 y 3.600, los voy a calcular de la misma manera, multiplicándolos por 1 más la evolución específica, que en este caso sería el precio de venta, dividido el nivel general. Fíjense que en el primer periodo del 1.731 va a ser los 2.000 que tenía por 1.25 dividido 1.3, pero además por 0.9 porque me dice que va a haber una caída de ventas del 10%, una caída de ingresos del 10%. En los demás ya directamente va a ser el valor establecido. En el segundo periodo, por ejemplo, en este segundo periodo eran los 2.600, 2.600 va a ser por el específico 1.43,8 dividido 1.43, es casi lo mismo, 2.614 moneda constante de base, 3.194 son los 3.120 por 1.58 dividido 1.54,4, 3.194 y 3.191.
Calculando los valores me da 6.054, 7.650, 8.000, 9.682, y acá veo que con la misma tasa de costo de oportunidad me da un BAM positivo de 2.066, y la tasa interna de retorno del proyecto me da 13,77%. No importan tanto los números, sino entender cómo trabajo en moneda constante de base y cómo en realidad el tema de la inflación o el problema que me genera la inflación no es tanto la inflación en sí misma, porque sería muy simple todos los cálculos y todos los precios evolucionaran de la misma manera, sino esencialmente los cambios en los precios relativos, en los precios específicos, y que en contextos donde la evolución de los precios relativos es muy distinta, entonces sí puede generarme distorsiones importantes que me pueden llegar a, por ejemplo, a hacer tomar decisiones que puedan cambiar el criterio de decisión, como por ejemplo en este caso en particular. Bueno, ¿está más o menos claro? Sí, profesor. Profe, tengo una consulta. En el cuadro que no tenía inflación, ¿ahí incorporaste la caída de las ventas? No, porque no, eso se supone que la caída de las ventas dice en el enunciado que se debe exclusivamente a el contexto inflacionario, el hecho de que en ese contexto aumentan los precios y el valor de los sueldos, que supuestamente es lo que pagan los clientes, se mantiene igual. O sea, es una consecuencia del contexto inflacionario, que se supone que si no existieran, tampoco existiría la disminución y la caída de ventas. O sea que no, eso se da únicamente en el contexto inflacionario. Gracias. Es un caso simplificado, y lo que se trata de ver es cómo lo importante de la inflación es cómo nos complica la evolución diferente de los precios relativos o específicos, no tanto en el mundo en general. O sea, no sería muy complicado si todos los precios evolucionaran de la misma manera. Si yo supongo que la evolución va a ser similar para todos los precios. Profe, ¿a ese Excel lo vas a subir a la U24? Y ya ahora subo a la U24 todo lo que vimos. Lo que quería comentarles es que básicamente los temas más importantes y centrales de las materias los vimos. Lo que les voy a agregar en el chat ahora es esa bibliografía que les dije que es para que la tengan, la miren en general, pero ustedes van a ver que en esa bibliografía les habla de modelos de simulación para armar estados proyectados en base a estados contables actuales y la evolución de algunas variables. La idea no es que conozcan eso, porque la intención de la cátedra es que ustedes desarrollen o armen los estados contables proyectados en base a el procedimiento seguido a partir de la elaboración de cada uno de los presupuestos. Y respecto a los temas de auditoría, también les voy a agregar las proyecciones. Fundamentalmente es esto: ¿qué cosas tengo que tener en cuenta si tengo que hacer auditoría sobre estados contables proyectados? Y lo que vimos hasta hoy en realidad es lo central, lo más importante, los aspectos centrales de la materia. Vamos a la próxima clase a ver algunos aspectos que ya no son de los temas focales de la materia, algunas digamos, innovaciones informativas en los últimos tiempos. Vamos a ver cómo está evolucionando todo el enfoque que tiene que ver con la gestión y la toma de decisiones empresarial. Los aspectos más importantes los vimos. Vamos a ver algo sobre tablero, algo sobre algunos conceptos que ustedes también probablemente hayan visto en algunas otras materias, como el modelo Canvas, el modelo Lean Startup. Vamos a ver cómo algunas empresas están trabajando sin presupuesto y con otras herramientas de gestión. Pero ya en cuanto a lo focal de la materia, lo que nos faltaría ver un poco es el tema de tableros, con un poquito más de detalle el tema de tableros, y después todo lo demás no son aspectos centrales. Lo que tiene que ver con lo central de la materia es lo que vimos hasta ahora. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Bueno, muchas gracias, profesor. Ahora les subo todo esto a la 24, Bárbaro, Consulta. Sí. ¿Llegan a tomar finales en diciembre? Porque no me quedó claro si cursando ahora regular llegan a pasar. Sí. Yo creo que la intención es sí tomar finales en diciembre. Ah, bueno, está bien. La intención es hacerlo, sí, la intención es hacerlo.
Porque bueno, el otro día le pregunté a los chicos de Franja y me decían que por una ordenanza, las cursadas que terminan ahora a fin de año no toman las cátedras, salvo que, o sea, la cátedra disponga que se pueda llegar a tomar el final. Bueno, yo lo que estuvimos comentando en la cátedra es que la intención es sí intentar tomar en diciembre, pero de la semana que viene probablemente te pueda dar más precisiones y asegurarte. No te lo aseguro, pero la intención de la cátedra es esa. Está bien. Bueno, gracias, profe. Bueno, chau, hasta luego. Nos vemos, buen día, nos vemos el jueves. Nos vemos, hasta luego. Les agrego la bibliografía antes. Gracias.